Vamos a cambiar de tema y volver a Chile, donde hice un análisis el día lunes de lo que consideraba una gran noticia. Gran digo porque la lucha en la que estamos no solamente tiene que ver con el Perú, sino que eso se está dando también en otros territorios. Se ha dado en Argentina, se está dando en Chile. El avance de las agrupaciones políticas que defienden valores compatibles, valores similares, que son movimientos que defienden la vida, la propiedad privada, la familia, la soberanía de cada uno, defienden al ser humano, defienden a la policía, a las Fuerzas Armadas, la sensatez. Una de esas voces está conmigo, es Vanessa Kaiser, una amiga que es aparte hermana de Johannes Kaiser, que en mi opinión fue la gran sorpresa de la jornada electoral, quedando cuarto, con 14% Partido Nacional Libertario. Vanessa, gracias por atendernos, bienvenida a Edición Especial. Hola Diego, muchas gracias a ustedes por invitarme. De todo, felicidades, y ya te voy a preguntar por la labor que esperas hacer en el Senado, pero permíteme iniciar por la presidencial. No quiero hacer la pregunta obvia de cómo interpretas, sino más bien puntualizar. ¿Cómo explicas tú, a qué le atribuyes el avance de diversas agrupaciones de derecha en Chile? Y también quisiera que puedas hacer un análisis de cómo es que un partido libertario y logra 14% en una elección nacional con tu hermano Johannes. ¿A qué se debe? Bueno, primero que todo, a un trabajo, ¿no es cierto?, que surge, yo creo que la primera voz en alzarse en contra de esta derecha que iba transando permanentemente con la izquierda hasta la extrema izquierda, como fue en la última reforma a pensiones, fue Axel, mi hermano Axel, que comenzó con una batalla cultural como llanero solitario acá en Chile, cuando nadie se daba cuenta de cómo a través de las universidades, en la educación escolar, etcétera, se estaban instalando, inoculando, digámoslo así, estas ideas que terminaron llevando a Chile a la crisis del 18 de octubre de 2019, que si nuestra audiencia no lo sabe, la prensa hablaba permanentemente de un estallido social, pero eso fue un golpe de Estado que se cubrió bajo el manto de protestas ciudadanas que honestamente se podrían denominar estallido social porque estaba ya el aparato totalmente productivo, totalmente frenado, las reformas de Bachelet fueron nefastas. Bueno, Axel comenzó con este trabajo, se unieron de a poco muchos youtubers que fueron teniendo cada vez más influencia, entre ellos yo también me uní después de ese golpe de Estado, y el trabajo a través de las redes y de las plataformas ha tenido un efecto muy importante en los comicios actuales. Y de ahí llega Johannes hace 4 años, asume su diputación, él es diputado de la República de Chile, y tengamos presente que en 4 años él logró entonces avanzar este Partido Nacional Libertario, que hace 7 meses no existía, y que se consolida como el partido con mayor militancia de la derecha del país, ¿sí? La campaña de Johannes fue épica, pero sobre todo el trabajo que él hizo durante estos 4 años logró, junto a, por supuesto, la caja de resonancia de los youtubers libertarios, del trabajo que consiguió haciendo Axel y de muchos otros que estamos en esta línea de recuperar, como decías tú, los valores de nuestra civilización y sus instituciones, fue corriendo el cerco cada vez más desde la izquierda a la derecha, tanto así que es la primera elección en la que yo veo que los candidatos de derecha no prometen una alza de impuestos. Sí. Porque había leído esa declaración que habías dado a un medio, dices que el Partido Nacional Libertario tiene actualmente más militancia que cualquier otro partido de derecha. ¿Estás incluyendo el Partido Republicano? Sí, claro, por supuesto, así es. Entonces, ¿cómo se explica la votación? Bueno, porque tú sabes, es interesante. Yo estoy acostumbrada a que los partidos en Chile tengan 20.000 militantes. El que más tenía siempre era, por supuesto, que el Partido Comunista, que es el que peor le iba a las elecciones. Que tenía mucha militancia, ¿ya? Pero esa militancia te habla de unas 60.000 personas, pero tú para ganar una elección necesitas millones de votantes. Entonces, en general, el chileno no milita. Lo interesante es que el Partido Nacional Libertario, el 80% de su militancia está militando por primera vez en su vida en un partido político.
Entonces tú te das cuenta que es un fenómeno que no tiene que ver estrictamente con el juego político, sino que con una convicción muy profunda de que estamos perdiendo a Chile bajo, tú sabes, todas las dinámicas de la ideología progresista hoy día que se viste esta nueva izquierda, ¿no es cierto?, con su ideología climática, su ideología de género, lo que hemos hablado nosotros tantas veces. Y hay esa convicción, esta gente que está consciente de que es necesario oponer resistencia y por lo tanto se inscriben en masa en el partido de Johannes, en masa para Chile, porque lo hablaba nunca me lo pregunté, ni siquiera como cientista política, lo hablaba con un amigo mío austriaco y cuando le digo que la mayor militancia de nosotros, no me acuerdo en este momento la cifra exacta, pero sobre 40.000 personas, y mi amigo austriaco me dice, pero ¿qué es eso? En Austria los partidos tienen 500.000 militantes. Y claro, ahí la lógica de a mayor militancia, mayores probabilidades de salir electo funciona. Pero Claro, en Chile la verdad es que la gente no milita en partidos. claro, claro. A mí me parece profundamente alentador que una fuerza libertaria pueda haber logrado el cuarto lugar en una elección nacional. Si tienes que analizar lo que probablemente pase el 14, ¿qué análisis haces de eso? Voy a partir de un marco un poco más amplio, así que pido algo de paciencia, pero lo que pasa es que yo tengo un doctorado en ciencia política y tengo dos máster. Y después de mucho estudio me di cuenta que en la política no hay nada científico. ¿Ah? No existe. Esto es un oxímoron. La ciencia y la política no pueden ir en la misma frase. Es absurdo. Entonces ahí es donde entra el factor humano. Y nosotros sabemos que en nuestros países la gente vota mucho con la emoción, con el corazón. Y por eso es que la izquierda siempre está apelando a la emocionalidad y la derecha suele perder porque le tiene miedo a las pasiones y se descansa en la racionalidad. De ahí es que si tú comparas la candidata Bachelet en ese sentido versus el candidato José Antonio, nos encontramos con el clásico dilema de la persona emocionalmente amorosa, que todo el mundo termina por compadecerla por algún motivo extraño, y además en este caso mujer, que nos lograron instalar el feminismo con esta visión de patriarcado, que las mujeres somos víctimas, versus, versus el hombre blanco, heteropatriarcal, ¿sí?, conservador, que tiene una tremenda resistencia en algunos bolsones de la población y que además tiene un carácter no tan dulce, no tan mentiroso, no tan amoroso, ¿me entiendes? El problema que yo veo es que hoy día se está declarando la victoria de José Antonio Cast con sobre un 60% en algunas encuestas, y eso tiene un efecto muy negativo. ¿En qué sentido? La gente deja de trabajar por su victoria porque la da por hecho. Claro. Ese es un punto importante. Por otra parte, suele sucederle a los seres humanos, no digo que sea el caso de José Antonio, pero las personas, cuando ya estamos con el triunfo en las manos, a veces por soberbia, a veces porque ya nos dimos por seguros, nos atrevemos a tomarnos licencias que finalmente, como decimos en Chile, en la puerta del horno se quema el pan. Es decir, justo cuando estabas a punto, ¿no es cierto?, de lograrlo, y ya lo hemos visto que la derecha es experta en este país en transformar triunfos en fracasos. Entonces yo me iría con mucho cuidado, sobre todo por el efecto psicológico que tiene creer, yo espero que así sea, honestamente, yo espero que José Antonio gane con más de un 60%. Y voy a celebrar la derrota de la izquierda. Ahora, si partimos desde ahí pensando que ganamos, entonces yo creo que ahí es donde comienza el camino hacia la derrota y hay que tener mucho cuidado con afirmar ese tipo de victorias cuando todavía no están Claro. hechas las elecciones. Y sobre todo que sea tan matemático, ¿no? 12.5 de Matei, 14 de Kaiser, se lo sumamos. Yo creo que no siempre es tan matemático. Ahora, Pero Diego, te puedo decir una cosa respecto a Matei. ¿Tú de- sabes dónde Boric tiene el mayor apoyo de la población? En ¿en, los hijos de los ricos, en Audi? No. en los hijos de los ricos. Ah, sí, claro, de universidades acaudaladas, progresistas, esa receta que es en todos nuestros países, Por de lo locos, tanto, ¿ah? y por lo tanto no tenemos por qué no creer que frente a un cast, que es este hombre blanco heteropatriarcal, un porcentaje importante de quienes preferían a Matei, porque al fin y al cabo era una mujer que se planteaba como socialdemócrata, de centro, etcétera, no vayan a ir con Jara.
Y a esto súmale el factor Parisi, que ha sido también una gran sorpresa en esta elección, porque él le habla al Homo económico. Pero resulta, y por eso es que ha tenido el respaldo que tiene, que el Homo económico se abandonó a la derecha clásica, ¿sí? Pero el problema que nosotros tenemos es que en las elecciones pasadas, habiendo Parisi dado su respaldo explícito a José Antonio Cast, el 60% de su votación fue para Gabriel Boric. O sea, Parisi en lo social es progresista. No, Parisi él dice que no es ni facho ni comunazo, ¿ok? Pero es un hombre que le promete a las mujeres pagarle todas las deudas que tengan en los bancos. Solo las Entonces, mujeres. sí, porque claro, porque las mujeres somos las víctimas y con eso evidentemente que... Ah, bueno. Entonces, Ya. es que lo que yo te estoy dando es un ejemplo, otro ejemplo. Este es un hombre que permanentemente hace ofertones, ¿ya? Me decía un hermano mío que le recordaba a Alan García, pero inmediatamente otro hermano saltó y dijo Alan García era un caballero. Era un tipo que al menos tenía una prestancia y una impronta que este otro señor no tiene, ¿no? Entonces, como, digamos, esa fue la discusión familiar interna de cómo definir a Parisi. Parisi es un tipo que, si tiene que hablar en inclusivo, lo hace. Si tiene que ofrecer el paraíso, lo hace. Total, él después deja las expectativas muy altas en la gente, abre las compuertas de la esperanza de que tú podrías repartir todas esas cantidades de plata y hacer todas esas reformas y esas transformaciones, y él vive en Estados Unidos. A él no le importa lo que pasa en Chile. Qué Entonces es un increíble. tipo que llegó acá a competirle estrictamente a Johannes en el voto anti-Cast. Mm, Él hizo una buena competencia, es un buen orador y tiene mucho respaldo. Fue muy bien respaldado porque la casta en Chile, frente a la emergencia de Johannes y teniendo a Milei como el ejemplo en Argentina, empezó a temblar. ¿Y cómo lo hacemos para que Johannes no salga? Si París, si no hubiera estado acá, Johannes sale presidente, sale para la segunda vuelta. Y Johannes es mucho mejor candidato en muchos aspectos, sobre todo en el aspecto más emocional, digamos, en lo intelectual también, pero me quiero quedar con el votante. Johannes tiene mayor sintonía emocional con el votante que José Antonio. Entonces, frente a una Jara, y dejando de lado todas las otras cosas que tiene mejor, pero yo soy la hermana, así que lo voy a dejar hasta aquí, pero frente a Jara, a mí lo que me interesa es quién era el mejor candidato. Y no cabe la menor duda que era Johannes. Se hizo, mira, se hicieron campañas del terror desde los medios de comunicación, que quizás Jara le ganaba, ninguna posibilidad. Eh, Acá hubo una campaña sucia en contra de Johannes muy importante y parte del voto anticasta se lo llevó Parisi. claro. Ahora, lo que se están jugando es enorme, ¿no? Yo me he estudiado algunas de las propuestas de Jara, es verdaderamente, o sea, con decir extremo me quedo corto, ¿no? Y en lo social ni se diga, lo cual me da pie a mi siguiente pregunta, que es lo que esperas hacer tú como senadora de Temuco, tengo entendido, ¿no? Uno de los Sí, de la novena pilares región, va de a la región ser, de la Araucanía. de la Araucanía, va a ser combatir el género, Sí, sí, por supuesto. toda la agendita de género, eso va a ser un pilar de tu labor. Lo que pasa es que es una labor de 8 años y por lo tanto yo espero que en 8 años las personas se enteren, mucho antes de 8 años, por supuesto, de qué es lo que hay detrás del cambio en nuestra concepción antropológica cuando se habla de género. Género no es hablar de mujeres. Género es hablar de incluir a hombres que se autoperciben mujeres. Y con eso tú lo que haces es deconstruir toda la institucionalidad respecto a estas leyes, porque la Constitución habla de hombres y de mujeres, ¿sí? ¿Y qué pasó en Inglaterra? En Inglaterra, el Tribunal Supremo determinó que ya no se iba a usar más el término género a propósito de una demanda que hicieron las feministas, porque producto de las leyes que amparaban todo, que están basadas en la concepción antropológica neomarxista, progresista, que lleva que avanza hasta el concepto de género, las mujeres empezaron a perder en todos los ámbitos y los hombres que se autopercibían mujeres ganaban en todo. Así es. Entonces, acá en Chile, yo soy la primera persona que dice esto públicamente, nadie lo ha dicho. Y un hombre no lo puede decir, porque por supuesto que, y por eso yo digo que soy la más extrema, que yo soy la que tiene permiso para ser la más extrema al final. ¿Sí? Yo lo pensaba hoy día, en realidad,
las mujeres feministas han llegado al extremo de entrar a una iglesia sin pantalones, con una cola de yegua, se llaman las yeguistas, y hacer sus shows asquerosos. Yo no he visto a ningún hombre llegar a esos extremos, la verdad, en mi vida. Sí, Y esto ahí es está... donde tú dices cómo se manipula emocionalmente, y si te das cuenta, las encuestas sobre quienes adhieren al feminismo, al wokismo y en general al progresismo, en general, mujeres, con muy alto porcentaje, ahora no recuerdo el porcentaje, estoy escribiendo sobre eso, tuve que pausar mi libro, que tengo que publicar en España en febrero, pero ahora retomarlo después de la campaña, pero es un muy alto porcentaje de mujeres que se ha comido este muerto de la cultura de la muerte que nos impone el progresismo. Ahora, Es la la cultura de la muerte. Araucanía tiene el problema de la seguridad y el terrorismo, porque el Partido Comunista hizo pactos con la FARC en Colombia para mandar a entrenar a los miembros de los grupos terroristas en Chile. Y hoy día están operativos y tienen a la región sumida en la, es una de las regiones más pobres y en el miedo absoluto. La gente no se atreve a hablar, tenemos lleno de leyes indigenistas y todo este tema. Y bueno, salí yo, que te digo, en la Araucanía solamente antes había salido electa una mujer. Y esa mujer salió electa porque el sistema, bajo el sistema electoral de Hong, fue arrastrada. Ella logró 1.200 votos o 1.300 votos. Pues bien, yo soy la segunda mayoría de la Araucanía. Mm. Y tuve una campaña de 2 semanas porque el Partido Nacional Libertario acaba de nacer, prácticamente no había estructura, pero yo he hecho un trabajo de 5 años a través de YouTube, en que localidades que ni siquiera alcancé a visitar, yo ganaba en las votaciones. Y con ni un peso, o sea, nada. El Partido Nacional Libertario no tenía plata, no tenía dinero. Claro. Esa campaña, con la estructura que tenían mis competidores, olvídate, o sea, hubiera arrasado. Así es que estoy muy agradecida de la confianza de mis conciudadanos y lo más importante para esta región no es el género, es la seguridad, es la vida, es retomar el control del derecho a la propiedad que no existe. Es la única región, Diego. Tú sabes que para el plebiscito de Pinochet, la única región en el país en la que ganó el sí, que siguiera Pinochet, fue aquella en la que yo salí electa ahora. ¿Ok? Mm. Hay una derecha que no es derecha, gente pinochetista, mucha de ella. Y Claro. muchos de los pinochetistas son de origen mapuche. Por lo tanto, todo este indigenismo no lo dijeron. De hecho, habían dos candidatos a senadores que supuestamente eran de origen mapuche, que le sacaban brillo y lustre al etnomarxismo y no fueron electos. Yo fui electa, que no me Claro. veo muy mapuche, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo hablé? ¿De qué hablé? Hablé de que la Araucanía es el único lugar de Chile donde una parte de los chilenos vive bajo el régimen socialista de Salvador Allende. Porque a los mapuches, a los chilenos de origen mapuche, no se les permite tener propiedad individual. Por la ley indígena solo se les entrega propiedad colectiva. No pueden vender, no pueden hipotecar, no pueden arrendar más que 5 años, no pueden hacer nada. Están condenados a la pobreza por ser de origen mapuche. ¿Y quién hizo Y eso? O eso, sea, ¿tienen una legislación diferenciada? claro que sí, la ley indígena y el convenio 169 de la OIT. Wow, bueno, tienes una ardua labor ahí. Yo la verdad que te felicito, estoy muy contento por ti. He nombrado tu libro muchas veces en el programa. Me gustaría que lo puedas nombrar antes de terminar, por favor, para que la gente lo conozca. El progresismo y la cultura de la muerte está en Amazon y está también en la editorial conservadora en Chile. Es un ladrillo un poco pesado, bueno, porque yo soy filósofa, pero analicé hasta la teología política del exterminio que hay detrás de la Agenda 2030 y de todo lo que se avanza desde los organismos internacionales globalistas para destruir los Estados-nación y nuestros derechos fundamentales. Y pelear por una cultura de la vida, verdaderamente. Gracias por la comunicación, Así es. toda la suerte del mundo en este inmenso Gracias a emprendimiento. ti, Diego. Un Gracias, abrazo grande. gracias Vanessa. Chao.